Vamos a recibir la palabra del Señor. ¿Cuántos quieren oír la palabra? Vamos entonces a oír la palabra. Estamos con el tema ocupándonos en nuestra salvación. Amén. Ese es el tema que venimos trabajando ya hace varios jueves. Y estamos en el texto de Filipenses capítulo 2, donde Pablo le invita a la iglesia, el verso 12, donde él habla y habla algo que me parece muy importante, que nosotros como cristianos de estos tiempos también lo pongamos por obra. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora. Diga conmigo: mucho más ahora, en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Gloria al Señor. Estamos entonces en esta hora, amados, con este tema que me ha parecido a mí muy importante. Hablar de la salvación, hablar de ocuparnos en ella y hablar de el trabajo tan grande que cada uno tenemos como cristianos. Mire, la salvación es asunto de Dios, lo hemos discutido ya, ¿cierto que sí? Pero también tiene que ver con el otro lado como asunto de los hombres. Dios es el que obra en ti y en mí el deseo de ser salvos. El deseo de la salvación de Dios no lo alumbra ni debe ser alumbrado por las emociones humanas. El día en que una persona se deje dirigir por sus emociones, tarde que temprano las emociones lo llevarán también a un descarrío. Pero cuando la salvación es producida por una convicción en Dios, y que es Dios quien la debe producir, esa convicción te llevará a mantenerte en Cristo. Y no solamente a mantenernos, sino también a ocuparnos en ella. Por eso la salvación es la obra que Dios inicia en cada uno y que nos ayuda a continuarla y a terminarla. Por eso la obra de nuestra salvación empieza, prosigue y termina ¿en quién? En Dios. Empieza, prosigue y termina en Dios. Y pensando en esto, me llama la atención algo, porque nosotros tenemos que ver que el que se une a Dios, un espíritu es con Dios. Así que usted y Dios forman el mejor equipo. No se sienta triste que porque usted es el único en casa. No, hermano, es que a mí me toca muy duro porque yo soy el único cristiano en casa y siempre me toca batallar, me toca la vida fuerte. ¿Hasta dónde tú lo ves fuerte y qué es para ti lo fuerte? Pero cuando tú miras la vida cristiana con la óptica que Pablo nos quiere plasmar a nosotros, y es la óptica de que tú no estás solo, ni lo has estado ni lo estarás. Tú y Dios son mayoría donde vayas. Así que si en casa nadie es cristiano, sino tú y ya, solo tú, pues no te sientas solo. Ahí está Dios contigo. Y le quiero decir que si Dios está, hermano, vamos bien.
preocupémonos cuando Dios no esté. Angustiémonos cuando Él no esté contigo o conmigo. Ahí sí tenemos que preocuparnos y angustiarnos. Pero mientras que Dios esté conmigo y yo en Dios y Dios en mí, hermano, no hay por qué temer. No hay por qué tener la cabeza agachada ante las circunstancias de la vida. Antes levante su cabeza y su rostro en alto y, hermano, siga adelante en el nombre del Señor, que Dios va con nosotros. A Él sea la gloria, a Él sea la honra y la alabanza. Pero aquí tenemos esto de el ocuparnos. Y mirando un poco a fondo el ocuparnos, el cual Pablo pues utiliza la expresión de ocuparnos, el cual conlleva la idea de culminar, de llevar a la culminación la obra que Dios empezó. Y no es por demás decir que esa obra que Dios empezó en ti y en mí, es Él quien la está llevando a cabo, pero tú y yo debemos de cooperar en esa obra. Tú y yo debemos de trabajar en esa obra. ¿Qué pasa con el desocupado? Con el que no se ocupa, con el que está así. ¿Qué sucede con una persona desocupada, hermano? Muchas cosas, ¿cierto? El muchacho que está por ahí sin hacer nada, ¿qué empieza a hacer? A hacer daños. No es así, ¿cierto? Pero una persona que se ocupa en algo, que lo ponemos a trabajar en algo, no va a tener tiempo en otra cosa sino en lo que se le ocupa. Y la idea aquí es que tú y yo aprendamos y continuemos ocupándonos de lo más grande que pueda un ser humano ocuparse, y es en la salvación. ¿Y por qué digo que esto es grande? Pues el mismo escritor a los Hebreos habla que la salvación es algo muy grande. Por eso vamos y miramos Hebreos, que es una carta tan especial. Usted sabía que la carta a los Hebreos es una carta que contiene algo muy lindo, porque es una carta que exalta a Cristo como superior a todas las cosas. Superior a Moisés, superior a Josué, superior al reposo, superior al sacerdocio, superior al tabernáculo, superior a los mismos cielos. Pues expresa que Él es más sublime que los mismos cielos. Y Cristo en la carta a los Hebreos se muestra como superior a todo. Pero también todo lo que Cristo hace y da es algo grande, es algo hermoso, es algo poderoso. Por eso usted mira términos como estos en el capítulo 2, versículo 1 al 4, donde el escritor habla de una salvación como tan, y utiliza ese término tan. Hubiese podido haber dicho una salvación y ya, o una salvación grande, pero él utiliza esto, una salvación tan grande. Pero ¿por qué la salvación es tan grande? Porque no la opera ni la ha traído cualquiera. La operó y la trajo el Dios que es grande. El Dios nuestro es Dios eternamente y para siempre. Él no se ha acabado. Él sigue vigente. Alabanzas a Dios. Alabanzas a Dios. Por eso
el ocuparse de ella es muy importante y es menester. Ahora, ¿cómo nos ocupamos de la salvación? Estar las 24 horas de los 7 días de la semana en oración, ayuno, vigilias, no salir del templo, mantenernos aquí adentro. Eso es imposible. Eso es imposible. Porque todos tenemos una vida familiar, una vida social, una vida laboral, ¿cierto? Pero ahí es donde radica lo que es Cristo para ti. No tener creyentes solamente de templo o de culto. Tener creyentes en el trabajo, en los colegios, en la universidad, en las casas, donde tú vayas, mostrar lo grande, lo inmenso, lo que es Dios. Ningún ser humano podrá leer la Biblia o entenderla de la mejor manera como la entiendes tú y yo, sino que la única manera de ellos entender y leer la Biblia es leyéndote a ti, es viéndote a ti. ¿Me doy a entender? De ahí entonces es lo grande de esto, de que tú y yo nos ocupemos aún en las ocupaciones materiales de la vida. Yo sé que todos aquí tienen sus cosas, sus asuntos en sus hogares, en sus trabajos, en sus vidas personales, pero eso no significa que entonces yo deje de ser cristiano porque esté ocupado aquí en esto de la empresa o de la casa. No, usted 24 horas cristiano, pues en Él vivimos, nos movemos y somos. Dios, yo creo que puede ser el ser más ocupado en todo el universo, ¿o no? ¿O usted cree que el Dios que lo llamó a usted es un desocupado y por eso lo llamó a usted? Ay, Señor, Dios en este momento está haciendo cosas increíbles que no sabríamos describirlas. Si yo me pusiera a hablarle de lo que Él en este momento está haciendo en el universo, ¿usted sabía que el universo es algo que está en constante movimiento? Miles y millones de estrellas se extinguen, pero también miles y millones de estrellas nacen. Pero eso no nace por nacer, es porque hay un creador que controla todas las cosas. ¿O usted no cree que el Dios que está aquí hoy ocupándose en esto aquí no está ocupado en Japón salvando japoneses? No estará por ahí en Europa tocando corazones. ¿O usted cree que el Dios que lo llamó está solamente concentrado aquí en este grupito de personas de Alfonso López y que se olvidó del resto allá? No. Nuestro Dios está aquí ocupándose de ti, pero también está por allá ocupándose, resucitando muertos, dándole vida a los pecadores, sanando enfermos, restaurando al caído, levantando por allá y dándole fuerza al que no tiene ninguna. Ese es nuestro Dios. Él está ocupado. Pero lo lindo de Dios es que así Él esté ocupado en todo, también tiene tiempo para ti, para oír tu oración, para consolarte cuando estás triste, para levantarte cuando estás caído. Eso es lo maravilloso de ser hijo de Él. Bueno, nosotros cantamos una canción muy linda que dice:
de que Él es absoluto, ¿cierto? Y no erra en nada. Él es nuestro Dios, pero eso es lo que lo hace a Él ser Dios. Que aún en su ocupación como eterno, saca el tiempo de Él para atender a lo más pequeño en el universo. Y lo más pequeño del universo somos nosotros. Así que no te creas mucho, ni nos creamos muy grandes, porque nosotros ante el universo somos una pequeña mota azul cósmica, diminutos. Pero lo grande de Dios es que Él se fijó en ti, se fijó en mí y nos salvó. ¿Pero para qué nos salvó? ¿Para perder el tiempo? No, Señor. Nos salvó con un propósito. De ahí es donde el apóstol habla del llamamiento que Él nos hizo, pero un llamamiento santo. Y que Él nos hizo partícipes. Que Él a ti y a mí nos participó de lo de Él. Tu naturaleza y mi naturaleza era caída, adámica, muerta. Una naturaleza que nos llevaba ¿a qué? Al desenfreno, al pecado, al egoísmo, al egocentrismo, al mostrar nuestro yo y resaltar nuestro yo y decir es que yo soy esto, yo soy aquello y yo y yo y yo. Esa era tu naturaleza, pero ahora nuestra naturaleza no es el mostrar nuestro yo, sino que la nueva naturaleza que Dios puso en nosotros es mostrar al gran yo soy, que se llama Jesús de Nazaret. Bríndele fuerte ese aplauso a Él, porque Él está en ti y en mí. Alabanzas a Dios. Por eso en palabras de Pedro, en su segunda carta, capítulo 1, estábamos analizando hace 8 días algo aquí que me gusta de la expresión petrista o de Pedro. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Me encanta esa expresión, que nos llamó por su gloria y excelencia. Hermano, en nosotros, ¿qué había bueno? Dígame usted, en usted, ¿qué había bueno antes de Cristo? Esa es la palabra, estábamos muertos. Éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, sin Dios, sin ley, errantes, errabundos por la tierra. Pero la excelencia de Dios y la gloria de Dios es esto, en que usted y yo no éramos nada y ahora somos algo grande. Hermano, para mí no hay Dios tan grande y tan excelente y tan poderoso como el Dios que me llamó, porque yo no siendo nada y no teniendo nada, Él se fijó en mí y dijo, lo puedo transformar y lo puedo hacer un hijo mío y voy a depositar en él mi naturaleza para ahora hacerlo alguien diferente. ¿Quién hace a una persona vil
a una persona que estaba muerta, que era vil, que no era nada, y ahora hacerlo un príncipe, un hijo de Dios, coronarlo de hermosura, darle corona, darle nombre, darle vestido nuevo, darle anillo, darle todo lo que hoy tú y yo somos. Eso solamente lo hace el Señor. He dicho, eso solamente lo hace el Señor. Alabanzas a Dios. Por eso Pedro dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria. No nos llamó porque éramos gloriosos, sino por la gloria de Él. No nos llamó porque éramos excelentes, nos llamó por la excelencia de Él. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? Verso 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Así que aquí no dependemos de cositas ahí insignificantes o someras o superficiales. Aquí dependemos de cosas grandísimas, profundas. Por eso Pablo dice, ¿quién entenderá la mente de Dios? Y él expresa en la carta a los romanos, oh profundas riquezas. ¿De qué? De la sabiduría de Dios. Él dice, son insondables sus juicios. El ser humano conoce más del universo que del mar. ¿Sí lo sabía? El mar hasta el día de hoy no se ha podido dimensionar en su totalidad, porque hay partes en el océano que son profundas y la presión del mar no deja que el hombre llegue hasta ese lugar. Por eso el hombre hoy en día sabe más del universo, de las estrellas, de las galaxias, que de lo que nos rodea a nosotros aquí, que es el mar. Pero yo le quiero decir, el mar es pequeño a comparación de la profundidad y lo absoluto y lo grande que es Dios. Por eso dice que son insondables. ¿Qué es eso de insondable? Que no se puede medir, que no se puede profundizar. Aunque Pablo también en la carta a los Efesios, sin perder aquí lo que estamos mirando de Pedro, utiliza algo que me llama poderosamente la atención, y mire lo que le digo Pablo a los Efesios sobre las medidas que Pablo habla del amor que excede todo conocimiento. Y dice, capítulo 3, verso 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder. ¿En dónde? En el hombre interior, por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es que la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Aquí hay 4 dimensiones que Pablo coloca como unas medidas, pero esos son expresiones que Pablo trae para que tú y yo podamos comprender, entender, dimensionar lo que es nuestro Dios. Y continúo con el texto. Y de conocer el amor de Cristo, que excede ¿qué? A
todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud. ¿No le parece eso increíble, hermanos? Que usted y yo, siendo los más ignorantes, y discúlpeme que le diga así, así usted haya estudiado en Harvard, así haya usted pasado por las mejores universidades y tenga la mejor ciencia o conocimiento en áreas de lo que sea, pero éramos ignorantes ante lo que era Dios. Pero ahora tal vez no somos los más estudiados, ni tal vez los más mejores en ciencias humanas, pero sí tenemos el mayor conocimiento de conocer, de comprender, de entender, de tener revelación de que nuestro Dios va más allá, que nuestro Dios excede todo conocimiento, que es la longitud, la altura, la anchura, la profundidad en Él son inmensas, y que ahora estamos aquí por su gracia y su misericordia. Alabanzas sean dadas a Dios. Alabanzas sean dadas a Dios. Por eso esto de ocuparse de la salvación, nos invita, amados hermanos, a ir creciendo, a ir avanzando. Usted sabe que hay algo que empieza y que Dios deposita en nosotros. Bueno, algunos dicen que ya en todo ser humano lo hay, y es la fe, ¿cierto? Aunque hay varios tipos de fe. ¿Sí lo sabía? Hay varios tipos de fe. Pero cuando empezamos a tener una relación con Dios y empezamos a conocer a Dios y a oír la palabra, Dios pone algo especial en ti, y es esa fe en Él, ¿cierto? Hay personas que tienen fe en Mahoma, otros la tienen en Mahatma Gandhi, otros lo tienen en cualquier reformador. Pero tu fe y mi fe está puesta es en Cristo. Pero ¿quién depositó esa fe? ¿Quién despertó o puso esa fe en ti y en mí? Él mismo, a través de la palabra, a través del oír el evangelio. Pero comenzamos con esto de fe, y la Biblia dice que el justo por la fe, no hay otra manera de vivir sino a través y por la fe. No hay otra manera, por la fe. Pero a la fe hay que trabajarla, hay que ocuparnos de ella. Y mire lo que dice Pedro, continuemos leyendo. Dice el verso 5: vosotros también poniendo toda ¿qué? Diligencia. Pero ¿quién es el que pone la diligencia? No, Señor, somos nosotros. Y ahí es donde radica el ocuparnos. Por eso Pedro dice, por eso vosotros también poniendo toda diligencia. ¿A quién le toca poner la diligencia? ¿A quién le toca poner cuidado? Somos nosotros. Recuerde que usted y Dios son el equipo perfecto. No hay mejor equipo que usted y Dios. Así allá afuera hay un ejército, o se levante guerra, o se levanten legiones, y que los demonios por acá, que Julano por allá, que por aquí está esto. Hermano, no se preocupe. Usted y Dios van bien.
La cuestión es, ¿tienes a Cristo? ¿Vas con Él? ¿Eres un espíritu con Él? ¿Estás unido con Él? Así que el resto no se preocupe, que usted y Dios son mayoría. Pero hay cosas que ya tú tienes que ocuparte, como esto tan sencillo. Vosotros también poniendo ¿qué? Toda diligencia. ¿Qué es lo contrario a la diligencia? La negligencia. ¿Y qué es ser negligente? A lo contrario a lo diligente. Salimos por la tangente, ¿cierto? La negligencia espiritual. ¿Y por qué no hablar de la negligencia física? Yo le pregunto, usted que está en una empresa y lo ponen a trabajar en X área, pero si usted no es diligente o usted no está rindiendo en esa área, ¿qué pasaría con usted? Lo felicitan, lo palmetean, hombre, qué buen trabajo, siga así. Sí. O aquí está la cartica, amiguito, hasta nunca. Todos los que están en una empresa, pues lo normal es que se rinda, ¿cierto? Y más si es en áreas de producción, donde hay una buena demanda. Entonces se necesita gente ágil, gente que rinda, gente que trabaje con ¿qué? Con diligencia, diligencia. Porque lo contrario sería negligencia. Si una persona es negligente en su trabajo, lo sacan rápido, fácil se va. Y si usted y yo somos diligentes ante un hombre mortal que nos contrató, y gracias a Dios por el trabajito, gracias a Dios por la empresa, gracias a Dios por esto, gracias a Dios por aquello, cuide su trabajo, sea diligente con eso. Yo pregunto, ¿será que no necesitamos ser más diligentes con el que nos llamó, te escogió y depositó en ti su presencia, su divino poder, su naturaleza, y la puso en ti para que ahora tú estés relajado, tranquilo? No, no hay que orar, no hay que leer, no hay que congregarnos, eso es puro cuento. No, eso, ¿qué se va a preocupar usted por recibir el Espíritu Santo? Eso era para los antiguos, eso ya no se recibe, y que tal cosa y que lo otro. Eso es vivir una vida negligente. Por eso yo vuelvo y digo, ¿será que el Dios que te llamó a ti es negligente para bendecirte? ¿Será que el Dios que nos llamó se levanta tarde y le dice al sol, ay, hoy yo no quiero que salgas ni alumbres a esa persona, es que tengo tanta pereza? Ay, es que hoy me levanté con un dolor aquí en la espalda y no, yo no quiero hoy hacer nada a favor de Julán. ¿Qué tal que fuera Dios así con nosotros? O como lo dije en estos días, ¿qué tal que Dios se comportara contigo y conmigo de la misma manera que muchas veces nosotros nos comportamos con Él? ¿Quién estaría en pie entonces? ¿Quién estaría en pie si Dios se comportara como se comportan los seres humanos con Él? Estaríamos aquí. Pero todo lo contrario, el Dios nuestro es excelente, es diligente, es bueno, y Él no retarda sus promesas.
Él es fiel para bendecirte. Hermano, cada mañana Él en su horno celestial hornea un pan calientico que huele rico. ¿Cuántos han pasado por una panadería donde están haciendo pan calientico y así? Cierto que eso huele muy rico y uno, uy, qué rico ese pan, uy, qué rico eso que están haciendo ahí, tan delicioso. Pues yo les quiero decir que mi Dios cada mañana se levanta tempranito. Esto es un ejemplo para que entienda. Y Dios empieza a meter algo ahí en el horno calientico, y cuando tú abres tus ojos te lo está ofreciendo calientico y recién hechecito. ¿Sabe cómo se llama? Misericordia. Esa misericordia es ese pan nuevo cada mañana, recién salido del horno de Dios, y te lo ofrece cada mañana sin tardar. Cada mañana su misericordia está ahí presente para ti. Todo lo contrario a lo que tú y yo somos. Por eso nosotros tenemos que poner toda diligencia. ¿Usted es diligente en Dios? Es la gran pregunta. Y como ya estamos cansaditos y nos queremos ir para la casa a dormir porque hoy trabajé mucho, entonces vamos a terminar preguntándonos: ¿hasta dónde estoy siendo yo diligente en las cosas de Dios? Dentro de 8 días continuamos. ¿Les parece? Colóquese en pie. Y si usted necesita agregarle algo a su vida espiritual, lo puede hacer. Pero lo primero que necesitamos es ser diligentes. Diligente en conocer tu estado espiritual, personal. Diligente en lo que tú eres para Dios, en lo que tú quieres ser en Dios. ¿Quieres ser una persona natural, carnal o espiritual? Eso depende de ti, de tu diligencia en las cosas de Dios. Levante su mano, dígale algo al Señor y hable con Él y dígale: aquí estoy. Ayúdame a ser diligente, a que yo pueda poner por obra lo que tú un día me diste, que fue esta salvación. Ayuda a la iglesia en López, Señor. Fortalece cada hermano, cada hermana. Guíanos cada día más, amado Dios, porque dependemos de ti, Señor. Guarda a mis hermanos, llévales con bien a sus hogares. Dirígelos y que podamos vivir una vida agradable a ti. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.